Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast, episodio 90. Como bien sabemos, los episodios número 10 tienen un toque especial. ¿Por qué? Porque estamos precisamente cerrando temporada y para cerrar temporada lo hacemos con broche de oro. Siempre buscamos un invitado muy especial. Sabemos que todos los invitados que hemos tenido aquí en Eureka han sido personas con una trayectoria impecable y no es la excepción. Esta noche recibimos en Eureka a Citlali Fernández. ¿Cómo estás, Citlali? Bienvenida a Eureka. Hola, Carlos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y aquí estamos, a tus órdenes. Gracias Muchísimas también a quienes ya nos acompañan por ahí. Claro que sí, ya vas a ver que pronto nos van a empezar a mandar saludos, nos van a empezar a hacer reacciones y bueno, presentando un poco la trayectoria de mi invitada, quiero compartirles parte de lo que ha hecho. Creo que si me pongo a leer todo su CV, se nos iría el programa. Sin embargo, lo que voy a presentar a continuación es un extracto, es como una probadita de quién es Citlali Fernández. Psicóloga de formación con una maestría integral en terapia familiar. Ha construido una carrera sólida como estratega y directora en instituciones de prestigio. Precisamente la UVM, la Universidad del Valle de México, de Laureate Education, es donde actualmente labora, es nuestra DROA o directora regional de operaciones académicas de campus. Y Citlali ha sido reconocida precisamente por su liderazgo estratégico, cálido y cercano. Su especialidad es descubrir talentos y formar equipos de alto rendimiento. Precisamente cuando hacíamos la publicación en el post, hablábamos de los equipos ágiles, ¿no? Estos equipos que se van transformando desde experiencias académicas hasta calidad, rentabilidad y, por supuesto, como lo marca nuestra misión en Laureate México, en VM, estar centrados en el estudiante. Ha ocupado puestos clave como directora académica en diversos centros educativos. Actualmente, ya lo mencioné, es nuestra DROA Región 5, donde ha diseñado e implementado estrategias que no solo cumplen, sino además superan indicadores críticos de desempeño. La velocidad a la que viajamos en VM es una velocidad alta y el crecimiento en el que crecemos en VM es un crecimiento acelerado y está declarado desde nuestros estatutos generales. Estos indicadores hablan de la retención hasta la evaluación del talento docente, la innovación en eventos académicos y hace que nuestra región y sobre todo nuestra marca pues tenga un posicionamiento global, ¿no? Hace algunos años Microsoft mandaba por ahí una señal diciendo que el conocimiento en el futuro iba a ser local, ¿no? Lo global se iba a hacer local o viceversa, y somos una muestra de ello. Una mujer que va más allá de los números, detecta riesgos, crea oportunidades, construye una cultura académica con propósito y visión. Nos viene a compartir, digo, ya pasamos como la parte técnica, ¿no? Como si estuviéramos en un congreso internacional de psicología y otras cosas. Hoy nos viene a compartir aquello que pocas veces tenemos el privilegio de escuchar. Nos viene a compartir quién es Citlali, cómo Citlali, su personalidad, su instinto, forma parte de esta cultura organizacional y además nos viene a transmitir un mensaje de cómo se puede transformar una institución desde dentro. Bienvenida al podcast, Citlali, ¿cómo estás? Carlos, muchísimas gracias por esta intro, ¿no? Por esta presentación. Muchas gracias. Y fíjate que más allá justamente de los logros o de la trayectoria laboral,
creo que agradezco la invitación porque finalmente eso no sería posible si no volteamos a ver esto que vamos a compartir en este espacio, ¿no? La persona, porque finalmente la persona, el cómo se crea, se forma, se desarrolla, pues se vincula con todo lo que hace en las diferentes esferas de su vida, ¿no? Desde lo laboral, lo personal, lo social incluso. Entonces, pues bueno, es para mí un gusto, y fíjate que decías algo bien, bien importante, ¿no? Nos viene a compartir algo que pocas veces conocemos y que además pocas veces yo misma me permito compartir con la audiencia, y la verdad es que pues por eso me encantó justamente la invitación, la oportunidad, y pues bueno, aquí está Citlali Fernández para platicar un poquito de dónde vengo y quién soy. Exactamente, y mira que ya se están dejando venir los saludos por aquí. El buen Joseph Herrera dice: buenas noches, un saludo, maestra Citlali. Joseph, muchas gracias, un saludo por allá para Veracruz también. Muchas gracias. Muy bien, pues ¿por dónde empezamos, Cit? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezaremos? Me quiero ir a tus raíces, y perdón por ventilar esto, no estoy seguro si estoy tocando terrenos escabrosos o no, pero a mí me sorprendió gratamente conocer a una jarocha en Jarochilandia. Sí, pues mira, Carlos, si hablamos de mis raíces, efectivamente yo soy de Veracruz, orgullosamente jarocha. Yo nací en un pueblo de Veracruz hacia el sur del estado, Lerdo de Tejada. Soy orgullosamente lerdense, y ahí nací, crecí hasta mis 18 años. Después me moví a Jalapa a estudiar justamente psicología en la Universidad Veracruzana, y posteriormente me moví a Puebla a estudiar la maestría en UVM. Desde entonces ya lince de corazón, así que esa ha sido como mi trayectoria. Y pues bueno, sí, efectivamente, regresé a conocerlos en Veracruz, que siempre disfruto mucho, pues regresar a casa. Regresar a casa, eso es importante. Y es un dato bastante curioso. Muchas veces decimos, la persona no es profeta en su tierra, pero creo que eso es una falacia. La persona es profeta donde se le dé la gana. Sin duda, y comentas un tema bien importante, ¿no? El trascender, el dar el paso de un pensamiento lineal a un pensamiento circular, donde confluyen muchos factores para poder hacer la diferencia, marcar la diferencia en todo lo que uno dice, hace, piensa. Creo que eso es fundamental, ¿no? Y al final eso también se nota no solo al regresar a casa, al regresar al lugar de donde uno pues nace, ¿no? Sino al final eso se transmite en el lugar donde te pares. El lugar donde te pares. Y hay por aquí, vamos a hacer como esa mezcla entre tantas cosas que podemos hablar. Hay aquí un punto muy importante que platicaba en la mañana precisamente con Mariana, la recuerdas perfectamente, y tenía que ver con el logro de un indicador. El indicador es Bachillerato Domina o el Bach Domina. Y Mariana muy orgullosa, que precisamente hace rato nos dio un curso sobre elaboración de reactivos, y si nos estás escuchando, Mariana, un saludo desde acá. Mariana muy orgullosa decía: este año yo voy a tener el primer lugar en Domina. Y que te lo ponía de frente, ¿no? Y la respuesta fue maravillosa. Digo, no sé si la quieras dar tú, yo ya la sé, pero la respuesta fue maravillosa y me encantó. ¿Por qué? Porque les respondiste: claro que vas a llegar al primer lugar porque yo estoy como droga de la región 5. Sí, fíjate, Carlos, que qué buena anécdota recién pasó. Saludos a Mariana, sí, efectivamente, si nos está escuchando, que seguramente sí, porque ya me mandó un mensajito que estaría pendiente. Finalmente, si hablamos de Citlali como persona, pues ahí me voy a regresar un poquito a decirte, para dar el contexto a quienes nos escuchan de la respuesta que di. Citlali es una mujer soñadora, apasionada, enérgica, entusiasta y muy competitiva, ¿no? Quienes me conocen lo saben. Siempre me gusta hacer las cosas bien, sobresalir, claramente desde la parte transparente, cálida, como lo mencionabas hace un momento,
justa y limpia, ¿no? Que eso para mí es fundamental. Y al ser tan competitiva, pues siempre busco el cómo sí lograr las cosas. Y hablando justamente pues de la prueba de egreso Dominabach, que para quienes nos escuchan es este examen de egreso de nivel medio superior que se aplica en diferentes instituciones educativas por parte de Ceneval, que avalan las competencias de egreso de nuestros estudiantes. Pues bueno, ¿no? Siempre era como, bueno, a ver cómo nos va. Y bueno, gran parte de mi trayectoria, pues también estuve como directora académica de bachillerato y orgullosamente, pues siempre en el top 3, ¿no? Colocando pues al campus en los primeros lugares. Entonces, justamente mi respuesta, y les doy este contexto porque mi respuesta era, por supuesto, porque al final yo estoy como autoridad regional y va a pasar, va a suceder, ¿no? Y la próxima semana tenemos los resultados. En un siguiente episodio ya les contarás a quienes nos escuchan cuál fue el resultado. Pero sí, efectivamente ese es el contexto de mi respuesta y estoy segura que van a suceder cosas buenas, ¿no? Porque al final no es solo pensar que van a suceder, sino trabajar porque esas cosas pasen, sucedan y sean una realidad. Y es dar testimonio de que nada es por casualidad. Aquella persona que piensa que quien tiene un mejor ingreso, un mejor cargo o cualquier cosa que suponemos es mejor y que fue producto de la casualidad, está completamente equivocado. Aquí recuerdo el libro 12 Pilares de Jim Rohn, un libro tal vez de superación personal, y cito una frase muy particular. Un par de personas están parados en la puerta de su casa, uno tiene un vehículo de alto costo, el otro tiene un vehículo de bajo costo, y la persona de vehículo de bajo costo envidiando al vecino, es algo que es muy ordinario. Y la persona del vehículo de alto costo le dice, pero si tú y yo vivimos en el mismo vecindario, ¿qué te limita a tener lo mismo que yo tengo? Y creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con si lo podemos soñar, si lo podemos hacer y trabajamos por ello, entonces lo convertimos en realidad. Pero nada es al azar. Estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos. Fíjate que desde muy pequeña, mi mamá, a quien finalmente pues le debo todo lo que hoy yo soy y que seguramente nos está escuchando porque le encanta estar en Facebook, estoy segura que está aquí conectada, ¿no? Al final, ella me enseñó desde chiquita y siempre me dijo, tú puedes lograr lo que tú quieras. Esas eran sus palabras, muy simples, pero por su simpleza grandes, ¿sabes? Y al final ese chip pues es el que yo hoy traigo y traeré, ¿no? Y el que intento transmitir, porque efectivamente si apuntalas una meta, si apuntalas un objetivo, si apuntalas un deseo, por mínimo que sea, por cotidiano que sea, efectivamente no va a ser casualidad, ¿no? Creo que tienes que trabajar y esforzarte por ello y generar la estrategia que tenga pues lugar, ¿no? Para poder llegar a esa meta que uno se puede establecer. Claro que sí. Dice saludos, Citlali. Es mi mamá, Y apunta tu justamente. segundo nombre que no. ¡Ah! Es mi mamá, te dije que nos estaba escuchando. Te amo, mamá. Vamos, regresando a estos puntos, hablaste algo hace un momento acerca de la transparencia y aquí va una anécdota personal que escuché contigo cuando nos conocimos físicamente, porque ya nos habíamos conocido de manera virtual, que me dijiste, Carlos, solamente te pido una cosa. Si lo haces mal, avísame. Y si lo haces bien, no me avises. Yo me voy a dar cuenta. ¿Qué me quisiste decir con eso? Yo lo entendí de la siguiente manera. No estás solo. Hay una curva de aprendizaje, vas a aprender muchas cosas. Estoy totalmente consciente de que no llegas sabiendo, porque nadie llega sabiendo, pero para eso estoy, para apoyarte. Sí, fíjate que te escucho, Carlos, y automático pensé, sí suena a mí, ¿no? Y quienes me conocen, sonó completamente. Creo que ese ha sido uno de los grandes facilitadores, catalizadores que en mi trayectoria, tanto personal como profesional, me han funcionado,
el ser muy transparente y el decir la verdad es clave. O sea, para mí en el trabajo es clave porque al final es formar, descubrir talentos, potencializar talentos, cambiar, ¿no? Llevar las oportunidades a fortalezas y al final formar líderes académicos que operen de forma autónoma, conociendo claramente procesos, políticas y procedimientos. Y al hacer esta parte, generar equipos, pero hay un básico, y con eso yo abrí el podcast de esta noche, la persona. Al final nunca hay que olvidar que estamos trabajando con personas con necesidades emocionales importantes, ¿no? Importantes con algunas mismas fortalezas, pero al final no dejan de ser personas que necesitan un reconocimiento, que necesitan el acompañamiento de otro ser humano, porque per se, pues tú lo sabes, como psicólogo también, somos seres sociales, ¿no? Y no podemos pues negarnos ante eso mismo. Y entonces para mí en esta gestión y facilitación de equipos, pues es muy importante sí marcar, trazar la ruta de forma estratégica para lograr no solo los indicadores, sino también, insisto, para transformar la parte humana de esa persona con la que trabajamos. Pero para mí hay una sola línea y es por la derecha, ¿no? Y por la derecha es, no estoy negada, claramente todos somos humanos y en algún momento por desconocimiento, por inexperiencia, por lo que quieras, nos podemos equivocar. Y está bien, del error se aprende y se aprende muchas veces más del error que del acierto, siempre, ¿no? Pero al final es un, no, no estás solo, aquí estoy, pero dime la verdad. Porque a partir de ahí se puede transformar absolutamente todo y generar grandes aprendizajes conjuntos. Y la verdad es importante. La verdad te da más que la mentira y creo que alcanzo a entender, porque yo también estuve en el área académica de bachillerato. Yo me acuerdo que cuando estos niños que todavía están en esa etapa de la adolescencia hacían una travesura, había dos caminos. Si me intentaban chamaquear, les aplicaba todo el rigor del reglamento y me iba yo con papás y bueno, hacíamos lo que procede conforme al reglamento. Pero si me decían la verdad, y a veces, híjole, me llegaba a pasar que me salía de la oficina para reírme porque pues son niños, ¿no? Y a veces te gana esa parte de la emoción. Aplicábamos la penalización que marca el reglamento, pero de una forma más leve, más mesurada, y entendías qué había detrás o qué había de fondo, ¿no? Y creo que va por ahí, ¿no? Esta sensibilidad que te da el tratar con todo tipo de personas. Y sabes qué, Carlos, que finalmente de ahí generas un vínculo de confianza. Y al generar un vínculo de confianza, generas, o sea, creas este entorno seguro para que las cosas sucedan, ¿no? Un entorno en donde las cosas se van a dar porque las personas van a sentirse seguras, valga la redundancia, Sí, sí, sí. de poder dar lo mejor de sí. Y son O sea, tus eso creo que aliados. exactamente, generas aliados y vas generando redes de apoyo y de trabajo eh, muy padre, ¿no? Muy, muy proactivo porque se sienten libres, porque saben que no están solos, saben que pueden preguntar y que van a tener la respuesta, o a veces incluso ni siquiera la respuesta inmediata, pero sí pues tampoco lo sé, pero lo vamos a construir juntos, ¿no? Y es muy padre y muy constructivo que esos ambientes de trabajo se puedan permear como líderes hacia los equipos, porque entonces vamos impactando como efecto dominó a más y más y más personas y entonces se vuelve un impacto exponencial y eso para mí es lograr trascender de forma paulatina, pero también pues en cascada. Totalmente de acuerdo contigo y seguimos aquí con los saludos. Mira, tu mami respondió que ella también te ama. Muchas gracias. Por aquí, Fernando Hernández. Saludos, hija, te quiero mucho. Ah, gracias, yo también. Gloria Ponce, saludos a mi psicóloga favorita. Ah, gracias, Glo.
Y por aquí, Marta Jael, orgullosa siempre de usted. Gracias por dejarme aprender y compartir tanto juntas. Feliz de verla desde Puebla, su primera casa, su primera familia. ¿Qué tal, Muy bien. Gracias a todos. Gracias, Misjael. Yo también los extraño por allá. Saludos. Esta, esta, esta parte que estamos tocando precisamente del desarrollo de personas o el desarrollo de liderazgos basados en la confianza, también nos lleva a buscar el evitar el abuso de confianza. Cuando lamentablemente a ciertas personas, y cada quien tendrá sus personas, no vamos a mencionar a ninguna en particular, les das la confianza, pues se aplica eso de te doy la mano y te tomas el brazo. Yo soy fiel creyente de que aquellas personas en quienes depositamos nuestra confianza deben de tener un nivel de lealtad tal que si quieren que se conserve esa confianza, pues deben de contribuir al logro de los resultados, de las metas, o a menos que no nos regañen a todos, ¿no? Sí, fíjate, Carlos, que en esa parte, pues definitivamente existen, ¿no? O sea, no podemos negar lo innegable. Sin embargo, yo me conduzco con 3 valores como mi carta de presentación, que es el respeto, la justicia y la lealtad, como bien lo mencionabas. Y al final, quien quiera subirse a esa dinámica, bienvenido. Y quien no, la verdad es que yo soy muy creyente también de que, pues cada quien construye desde lo que tiene, desde lo que puede, y al final habrá personas que permitan transformar esa parte, pero habrá otras que no. Y ante eso, la verdad es que en su momento, como todas las personas en este tema personal tenemos nuestro timing, pues en su momento quizá deseen cambiar y lo harán, pero ante eso no nos podemos, o por lo menos Itlali no se puede detener a incesantemente tratar de cambiarla si no quieren, ¿no? Y eso es como el chiste coloquial del foco y los psicólogos. ¿Cuántos necesitamos para cambiar un foco? Pues que el foco quiera cambiar. Y eso en realidad tiene un sentido bien profundo, porque parecería chiste y por eso se ha vuelto viral, ¿no? Pero no lo es, o sea, en realidad es así. Entonces, al final, fíjate que también el éxito que yo he tenido de manejo de equipos ha sido el poder verlo, y ahora que leía justo el comentario de Misjael, me viene esta idea, ¿no? A la mente, porque al final es eso. Para mí crear equipos es muy similar a identificar como psicóloga familiar sistémica, a identificar la dinámica de familia, ¿no? Y entonces se van formando estos equipos de trabajo en donde también hay lealtades, en donde también hay vínculos, y como todas las familias, pues también habrá algún miembro de la familia que tenga algún síntoma que nos esté indicando un equilibrio o desequilibrio del mismo síntoma, del mismo sistema, perdón. Entonces, al final, pues también hay que darle la atención que se requiere en la medida justa y oportuna para que el sistema continúe su funcionalidad. Claro, y hablando precisamente del sistema o de los modelos terapéuticos, que por ahí sé que eres un tanto seguidora de la teoría de Jay Haley. Hablando de esto de los sistemas, creo que lo podemos identificar de una forma básica para quienes no son psicólogos y compleja para los psicólogos, obviamente ya formados. Pensemos en un circuito eléctrico. Ese es un sistema. Ese circuito eléctrico, lo más elemental, lo tenemos en casa. Hay un apagador, hay un foco, hay un cableado y hay una conexión a la red eléctrica. Punto. Prendes el switch, bajas el switch, prende el foco, apaga el foco. Si falta cualquiera de esos elementos, no prendes nada. Si alguno de esos elementos se encuentra interrumpido por alguna obstrucción, no prendes nada. Y si inviertes la polaridad de esos elementos, incendias la casa. Los sistemas así son.
eso es una ventaja de los sistemas. Cada parte, hasta el eslabón más débil, tiene un rango de importancia. Por supuesto, por supuesto. Y en esa metáfora, Carlos, al final también es identificar el voltaje de cada uno de los cables que forman parte de ese circuito eléctrico, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, a lo mejor no prende, pero a lo mejor prende de forma intermitente. Y al final eso es otro síntoma, ¿no? Y al final, cada uno de esos cables, en el estado en el que se encuentren, son parte de y van a impactar al que sigue, ¿no? Y efectivamente yo soy un tanto seguidora de la teoría de Jay Haley, que fue uno de los terapeutas más influyentes del siglo XX en el desarrollo de la terapia estratégica y la terapia familiar sistémica. Y es que a mí me gusta justo sus postulados, sus ideas, porque al final fue un terapeuta muy pragmático en definir el papel del síntoma en este sistema. Y la verdad es que hace mucho match a lo mejor con mi personalidad o con mi estilo de terapia, porque esto es práctico. ¿Cuál es el problema y cuáles son las soluciones? ¿Cuáles soluciones ya intentamos? ¿Cuáles nos faltan por intentar y cómo lo resolvemos? Y entonces ir viendo de manera pronta resultados o alternativas de solución, tanto en la terapia como en los equipos de trabajo y en el ambiente laboral, pues es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos ir avanzando en función a los requerimientos de la institución, pero también en función a los requerimientos personales y a las metas personales que cada uno de nosotros va teniendo. Le pusiste el sufijo hemos a resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Wow, creo que ahí te estás diciendo mucho, ¿no? Sí, pues es que al final es eso, insisto, mi forma, mi método siempre es ser parte de y no es, porque al final, ¿sabes? Creo que hablar de liderazgo es hablar de ser parte de tus equipos de trabajo, ¿no? Si no estaríamos hablando de meramente ser un jefe que pide que le resuelvan. Y la verdad es que eso no va tanto conmigo. También los hay y también los vemos y conocemos algunos, pero con Citlali no. Con Citlali es un vamos a hacerlo, vamos a resolverlo y a lo mejor en algún momento no sepamos cómo, pero insisto, pues lo descubriremos juntos y aprenderemos colaborativamente para generar pues este significado en el mismo aprendizaje, ¿no? Claro. Farid Klein, saludos City. Y una frasita fuerte pone ahí. Es que es de gimnasio. Saludos, hijo. Involucrarse, ¿no? Yo creo que la clave es involucrarse. Hay cierto tipo de personas que no se quieren ensuciar el choclo, que no quieren remangarse la camisa y que nada más desde el escritorio dictan, y por ahí viene precisamente el origen de los dictadores, ¿no? Los que nada más vas, vienes, y precisamente por acá también hay otro líder que se nos está sumando a esta conversación, Yael Riverol. Citla, qué gusto escucharte. Gracias por compartir, postdata, mi más sincero pésame por el fin de semana. Saludos al maestro Yael. Y que precisamente es del tipo de líder que estaba yo mencionando, que coincidió, ¿no? Curiosamente el comentario, de involucrarte. Por ejemplo, ya él cuando llegué al campus me dijo, Carlos, solamente te pido una cosa, no te quiero ver corriendo en los pasillos haciendo el trabajo de los demás. Te quiero gestionando. Pero al final de cuentas, ya él, Carlos y todo el equipo andamos corriendo por todo el campus haciendo cada quien su trabajo. O sea, no me mandó a mi escritorio a que me sentara a limarme las uñas y esperar a que las cosas sucedieran. Ustedes, y me refiero a ti, a él, y en general a los líderes que conozco en la organización,
no son de quedarse sentados en el escritorio. Un escritorio no nos define como persona. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y al final, pues uno va desarrollando esas habilidades, ¿sabes? O sea, al final a mí me encanta aprender y yo siempre lo he dicho. Para pedir, para guiar algo, lo tienes que saber hacer. No puedes pedir y esperar algo en desconocimiento de, ¿no? Entonces, fíjate que yo siempre lo he dicho fuerte y claro. Creo que yo tengo una gran ventaja que es aprender rápido, ¿no? O sea, siempre, desde pequeña, siempre he preguntado todo. Y cuando no lo pregunto, lo estoy observando, lo estoy viendo, lo intento descubrir, porque me gusta aprender, porque finalmente el aprender viendo, haciendo, diciendo, pues te va a dar estas herramientas para que de forma posterior puedas transmitir también un poquitito de lo que tú puedas o no saber, ¿no? Entonces, creo que esa parte de involucrarte y de hacerlo y de no tenerle miedo a la talacha, pues es fundamental, ¿no? Y no perder el espíritu de humanidad, de humildad también, ¿no? Eso es súper importante porque puedes saber y conocer y hacer lo que quieras y ser un sabio si quieres, ¿no? Pero ahí también nos encontramos ante este otro reto, ¿no? El aprender a mediar tu actitud, tu carácter, el lograr ser cercano a las personas y el ser humilde, creo que también te va a dar, te va a catapultar a grandes éxitos, ¿no? Y a disfrutar de los éxitos. Y que volvemos al inicio, nunca olvidarnos de dónde venimos, nunca olvidarnos que quizá, y no, tal vez haya sido tu caso, el caso de muchos académicos, pues es el mismo, alguna vez, siendo muy jóvenes, llegamos y tocamos la puerta y arrastramos el plumón en el pizarrón y precisamente me acuerdo de la doctora Mónica Porres que cuando nos dio la inducción para FIMPES, que hoy en día ya tenemos la acreditación por 7 años, le dimos un marcador, le dimos un pizarrón y nuestra CEO agarró y nos dio una cátedra de cómo dar clases. O sea, no nos enseñó cómo acreditar FIMPES, nos enseñó cómo dar una clase y al mismo tiempo nos enseñó a acreditar FIMPES. Ese es el punto y ella misma lo decía, perdón, a mí me dan un marcador y me dan un pizarrón y me regreso en el tiempo y soy Mónica Porres, la maestra. Sí, sí, Carlos, fíjate que al final también eso, esto de transmitir conocimiento, de compartir algunas habilidades de las que tú puedas ser experto, pues también es cierto que es un talento que no muchos, o que no todos lo tenemos, ¿sabes? Que no todos lo podemos tener y quienes tenemos la fortuna de estar en un ambiente educativo, pues lo hemos decidido por algo, ¿no? Y creo que principalmente por esta responsabilidad y compromiso como tal de sentir el contribuir a formar una vida, una carrera que va a marcar la diferencia en la sociedad. Creo que eso abona o eso nos ayuda a definir qué papel queremos jugar como profesionales en el ámbito educativo, ¿no? Y entonces eso se convierte también en un reto importantísimo de también, pues, diseñar el trayecto, de diseñar tareas precisas que provoquen el aprendizaje, de cualquier tipo. Y que en esta dinámica, pues precisamente vamos conectando los puntos, ¿no? Este aprendizaje rápido también implica un crecimiento acelerado y ese crecimiento acelerado también implica una ruta de ascenso grande y también implica que la gente se quiera sumar. Digo, cuando ves que tu líder va por delante, quieres alcanzarle el paso. O sea, no te quieres quedar ahí a ver cuándo regresas, ¿no? Porque, y en una de esas jamás regresa. Y tú te quedaste esperando el tren. Claro, y es un poco lo que te comentaba hace un momento, ¿no? O sea, también como líder puedes esperar
a alguien que en ese momento necesita que lo esperes, sí, pero no puedes esperar siempre. Y entonces Exacto. es lo que te decía, ¿no? Quienes tengan el ánimo de seguir ese ritmo, pues bienvenidos y trabajaremos padrísimo, pero no te puedes detener tanto, es decir, no te puedes estancar por una persona que en ese momento no está decidida a, ¿no? Y hablando precisamente de esto, y hablando un poco de la autonomía del colaborador, y hablando de lo que mencionabas hace un momento acerca de soy una persona curiosa que pregunta todo, también recuerdo lo que me dijiste y que hoy me viene a memoria, donde me decías, pregunta todo es pregunta todo. ¿A qué te referías con ello? Lo entendí de la siguiente manera. No te fíes solamente de lo que te dicen, cuestiónalo, porque las decisiones de los demás son cuestionables. Por supuesto. Y porque a partir del cuestionar y del preguntar también construyes y deconstruyes, que eso es el reto principal, ¿no? De generar un aprendizaje, de construir para generar cosas nuevas, cosas distintas, sobre eso que estamos desmenuzando, ¿no? Y al final sí, o sea, yo siempre he dicho algo también, ¿no? No hay preguntas tontas, hay personas que no preguntan, ¿no? Porque al final podemos, o sea, el preguntar no nos hace saber menos, no nos hace menos, no nos hace daño, ¿no? O sea, yo creo que al final nos brinda una oportunidad de reconfirmar lo que ya sabemos, nos brinda seguridad o descubrimos algo que no conocemos. Entonces, sí, para mí es muy importante el preguntar, el cuestionar, porque además, si preguntamos y cuestionamos, insisto, no solo aprendemos, también validamos que estamos entendiendo lo mismo y reconfiguramos y reconfirmamos que este tema comunicativo, esta relación de comunicación está siendo bilateral, pero está siendo sobre todo acertada y asertiva. Y ambos, o las personas que estemos involucradas, ¿no? Estamos entendiendo lo mismo. Y ahí nos habla precisamente de otro rasgo de liderazgo que tiene que ver con la retroalimentación, con el feedback. Uno puede asumir muchas cosas y si asumimos, no estamos garantizando el logro del indicador, no estamos garantizando el logro del objetivo, porque damos por hecho cosas. Eh, por ejemplo, algo que últimamente me ha escuchado mi equipo decirles es, perdón, pero mandar un correo no es dar un seguimiento. Sí, sí, tienes toda la razón. Al final, el feedback oportuno es fundamental. O sea, las personas que, o sea, el preguntar también genera una responsabilidad, claramente, porque si te preguntan, debes dar una respuesta. La tengas o no, debes dar una respuesta. ¿Por qué? Porque efectivamente los equipos de trabajo de repente ya te mandé el correo, ya se lo pregunté, pero no me ha respondido y me doy cuenta una semana después que no me ha respondido. ¿Y tú qué hiciste para que te respondiera? Y está en la oficina de junto o en el edificio de enfrente, ¿por qué no vas y no? Y entonces, no, pues porque no se me, así te lo contestan los equipos, ¿no? Porque no se me ocurrió, ¿cómo no se te va a ocurrir? O sea, está enfrente, ¿no? O sea, o tienes una extensión para llamar y entonces llamar más y mandar menos correos, pero hacer que las cosas pasen. Entonces, esa comunicación como líder también, insisto, te genera un compromiso de regresar con una respuesta. Así sea un, te lo estoy buscando, te lo voy a mandar, pero al final tener una respuesta, porque cuando dejas ese canal abierto, ¿no? De no hay respuesta y al final el silencio también es una respuesta, ¿no? Hablando de sistemas y demás, generas ansiedad en los equipos, generas incertidumbre y eso nos resta en la productividad. Si un equipo tiene certeza, tiene claridad, tiene retroalimentación de qué está haciendo bien, reconoces, felicitas lo que está haciendo bien y ajustas lo que no está haciendo bien y le dices qué es lo que tiene que modificar, el equipo va a tener dirección, el equipo va a tener tranquilidad y el equipo va a lograr ser más productivo. Fíjate que me recuerdas un artículo que publiqué con mi esposa hace algunos años, ella se dedica a recursos humanos, y hablamos de un concepto llamado negligencia consciente. Y la negligencia consciente
tiene que ver con los errores repetitivos que comete un trabajador, sabiendo que no está bien, pero también amparado de que nadie lo retroalimentó, y como nadie se dio cuenta de que no lo estaba haciendo bien, pues lo seguía repitiendo. Claro, porque además normalizamos situaciones y si el líder no está ahí para identificar, o sea, al principio decíamos descubrir talentos, pero descubrir talentos es también descubrir áreas de oportunidad y conocer a las personas que están trabajando contigo, para que sepas cómo reacciona, de qué forma, porque ojo, también cuando yo digo, yo le puse un apellido al feedback, y yo cuando hace ratito dije feedback oportuno. Y cuando yo digo oportuno, me refiero a saber cómo, cuándo y con quién retroalimentar de cierta forma, porque no vas a retroalimentar por igual a todos tu equipo, a todas las personas que forman parte del equipo, ¿no? Creo que esa sensibilidad va a marcar la diferencia y el colaborador al final va a agradecer el que sea personalizado esto que yo le estoy diciendo, tanto bueno como no tan bueno y que tenga que modificar, ¿no? Pero al final sí es parte de nosotros parte de nosotros como líderes el brindar esta parte que, insisto, va a impactar directamente en la productividad de los equipos, en el bienestar de los equipos, porque de verdad lo agradeces, ¿no? O sea, porque a veces escuchas equipos frustrados que dicen, oye, por lo menos que me insulte, pero que me diga algo. Sí, claro. ¿No? O sea, los hay. Y entonces la verdad es que eso sí es un tema que cuidar muy de cerca, porque al final como personas, pues reaccionamos, ¿no? Y reaccionamos ante los estímulos que hay. Y muchas veces a eso me refiero con el papel de un líder, el generar el entorno con estímulos controlados, que sean delimitados, precisos, específicos, pues es importante para que el entorno se preste para que las cosas se den. Sí, ¿no? Yo le llamo formar un ecosistema, ¿no? Y hay varios especímenes ahí. Exactamente. Y en ese ecosistema, pues habrá muchas variantes, muchas personalidades que al final necesitan aprender a convivir y necesitan dentro del trabajo aprender a leerse y aprender esta dinámica que les permita llegar a cada uno a sus objetivos, interactuando, ¿no? Porque tampoco se trata de, pues este es mi objetivo, ese es el tuyo y cada quien que lo logre como quiera, ¿no? Y pues ahí te ves, yo ya me voy al mío. Sí, pero si ese objetivo tiene relación con el otro, volvemos al mismo punto. No estamos dentro de las organizaciones solos. Tenemos que ser empáticos, lo suficientemente empáticos y cercanos con el otro para poder ir acompañados. El aspecto de que no estamos solos es importante. Pertenecer a un grupo, ¿no?, tan grande como lo es VM, como es Laureate, pues también es pertenecer a un grupo donde estamos pares. Y algo que reconozco mucho de ti, y lo digo con sinceridad, te lo dije en la última visita que tuviste por acá, es esa sesión donde nos permites compartir las buenas prácticas que nos funcionan en campus. Es de lo que nos delimita Laureate, cómo lo tropicalizamos a nuestro campus, a nuestra necesidad. Y de lo que tropicalizamos a nuestra necesidad, si a alguien más le funciona, bueno, igual y puedo probarlo. Tal vez a mí me funcione igual o mejor, ¿no? No lo sabemos. Pero es Claro. bueno. Y fíjate que esa idea para mí parte del equilibrio, Carlos, porque al final sí, en todas las organizaciones, y estamos muy acostumbrados, no solo en las organizaciones, en la vida personal también, a ver el frijolito en el arroz, ¿no? ¿Qué es lo que está mal y qué es lo que hay que mejorar? Claramente todos tenemos áreas de oportunidad en diferentes ambientes, pero también hay muchas cosas que hacemos bien. Entonces, ¿por qué no buscar la excepción en la generalidad, ¿no? ¿Y cuál es la excepción que está bien? Porque quizá cuando la logras ver, cuando la logras descubrir, te preguntas, en este tenor de preguntarte, ¿no? Te preguntas e investigas, ¿qué fue lo que hice que me funcionó para que esto estuviera muy bien? Ah, pues el proceso fue A, B, C. Perfecto, replícalo en la otra parte que estás mal, trasládalo. Y entonces es más fácil porque es algo que ya conoces y es más fácil que se genere un cambio a partir de algo que ya lo lograste. Pero nuevamente, es poner el reflector en donde quieres
que el colaborador vea. Y que no descubrimos el hilo negro. O sea, los ciclos en las instituciones educativas, perdón, son los mismos siempre. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, semestral, cuatrimestral, tantas semanas, menos semanas, más semanas, procesos. Eso es exactamente lo mismo. Ok, pero ¿qué crees? La educación es como un río que fluye. Las personas no son los mismos y nosotros no somos los mismos que incluso el día de ayer. Claro, y por eso voy a sonar un tanto repetitiva, Carlos, pero creo que es necesario. O sea, al final por eso yo empecé diciendo, el secreto está en las personas, porque es un tema de querer, es un tema de creer inclusive en lo que eres y en lo que eres capaz de hacer en el ambiente o en la institución en la que te desenvuelvas, ¿no? Si tú gestionas esa parte como persona, pues va a sonar muy positivo, pero pues normalmente yo también soy positiva, ¿no? Vas a ser imparable y vas a estar en donde quieres estar. Exactamente. Aquí se suma un nuevo saludo de Juan Manuel Arboleida. Un gusto escucharla, maestra Citlali. Saludos. Y saber a dónde va genera claridad en el actuar. Exactamente. Saludos, maestro Árbol. Ya escuché también su episodio anterior. Muy bien. Y también por acá dice saludos desde el ecosistema de la red Veracruz. Ya nos entendieron la estrategia, Carlos. Después de Ya escuchar saben para este dónde podcast, vamos. nos cacharon. Se descubrió. Esto, vamos, hemos tocado diversos puntos mira, yo tengo una duda, esto es muy personal, sí. ¿Dónde carambas le haces para hacer todo? Y me refiero a todo, es todo, o sea, tus terapias, tu región, tu propia vida. ¿Cómo? Oye, qué bueno que cuando empecé me presenté como alguien enérgica, ¿eh? Porque sí se requiere energía para el ritmo que traigo. Fíjate, Carlos, que pues muchos de mis amigos, de mis cercanos me preguntan eso, ¿cómo le haces? Y mi respuesta es, pues, solo lo hago, ¿no? Sí, efectivamente, pues, hago muchas cosas, ¿no? Tengo muchas actividades, pero creo que si quiero darte una respuesta concreta es disfruto lo que hago. Y cuando disfrutas lo que haces, pues encuentras tiempo de todos lados, porque además también me doy tiempo por lo menos 2 horas de estar en el gimnasio 5 veces a la semana, ¿no? Entonces, ahí es cuando me doy cuenta que el querer es poder y el organizarte por y para ti como persona, ¿no? Que es lo primero que hay que cuidar, que cultivar, que regar para poder dar algo a un otro, pues es fundamental, ¿no? ¿Cómo lo hago? Con organización, con energía, y sí, parece muy básico, pero es cierto, comiendo bien, porque si comes mal, pues ahí te pasa la factura del cuerpo y el cuerpo necesita también esa gasolina que es el alimento. Y pues bueno, creo que cuidando y teniendo rutina, teniendo disciplina, pues he logrado aguantar este ritmo que sí no es nada sencillo. Nada, nada, pero fíjate, perdón, aquí voy a ventilar a más de uno porque era lo que yo suponía que era la cultura, ya me di cuenta de que no lo es, gracias a Dios, donde decían, es que no me alcanza la vida. Perdón, ¿qué haces? ¿Qué comes? ¿Cómo te organizas? Y desde tan sencillo, cuando veías su escritorio decías, ah, bueno, ya entendí por qué, ¿no? Sí, fíjate que en esa parte, Carlos, es obligarte, ¿no? Porque también es cierto, o sea, tampoco es que lo haya aprendido fácil o que haya nacido sabiéndolo, ¿no? Eh, Hace 8 años que estaba justamente en UM Campus Puebla, pues había días y nos pasa a muchos, y no quiere decir que esté bien, incluso yo hoy lo diría, no está bien. Había días en que se me olvidaba comer. ¿Por qué? Porque había que solucionar, que resolver, ¿no? Y te involucras en esta dinámica y cuando ves ya son 7 de la noche y dices, yo no he comido, desayuné a las 9 y no comí. Y la verdad, Carlos, es que yo hace
eso fue hace 8, creo que hace 4 dije, no más por mí, ¿no? Y entonces hubo una reestructura en mi vida en donde dije, tienes que comer. Y entonces, pues ahí me ves, ¿no? Seguramente ahí voy a tener comentarios, pero me veías con mi frigobar en la oficina, con el lunch, ¿no? Para obligarme, ponía alarmas, porque no era sencillo de tener el ritmo de trabajo, pero era necesario. Y entonces fueron años de acostumbrarme, ¿no? Y ahora pues ustedes lo ven cuando estoy en los campus, ¿no? El snack, cualquier cosa, pero priorizarte, detenerte, voltearte a ver y priorizarte es fundamental para que puedas tú mismo ser productivo. Si no, difícilmente se va a lograr. Y si se logra, pues va a ser temporal, ¿no? Porque va a ser como este chispazo, pero al final, pues el cuerpo también habla. Exactamente. Por aquí dice Joseph Herrera, imparable maestra Citlali. No, hombre, gracias, Joseph. El cuerpo te reclama cosas y es hasta cierto punto triste cómo se nos va la vida en el trabajo y más cuando no lo disfrutamos y se nota bastante. Hay personas en el mundo que no hacen lo que les gusta realmente. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del maestro Árbol, yo me enteré de que era sonero, que bailaba, que le gusta y yo creo que de no haberle puesto freno al episodio, a lo mejor seguiéramos platicando todavía de todas sus peripecias, ¿no? Es decir, cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta, cuando algo llegas a tu momento flow, cuando el flow aparece, el tiempo se desvanece. Pero aguas, porque tampoco podemos andar todo el tiempo en ese flow. Si tú hubieras seguido por la ruta de no como, no vivo, no soy Citlali, no me ejercito, ¿en dónde estarías ahora? Exactamente, ¿qué sería de mí en este momento? Y creo que esa parte, Carlos, yo la resumiría en una cosa bien sencilla. Asegúrate de ser dueño del pandero que toca la música que quieres bailar. Si tú controlas tu propia vida, tu propio ser, podrás controlar e impactar lo demás. Pero si tú pierdes el control de ti, difícilmente puedes compartir algo hacia afuera. Y hablando de panderos, hablando de música y hablando de todas estas cuestiones, mira, se nos fue el tiempo rapidísimo. Yo pensé que esto iba a fluir de otra manera. Afortunadamente ha fluido como tenía que fluir. Por aquí el buen amigo Edgar Gutiérrez dice felicidades por la calidad de invitados, que sigan los éxitos en Eureka 2025. Saludos, Edgar, un académico de los de antes. Muy bien, saludos también para él. Digo de los de antes porque él me critica mucho de que yo pienso de manera numérica, y él es de los que arrastran el lápiz y se involucra con sus chamacos. Está bien, digo, todo es válido, ¿no? De todo y en la viña del Señor. ¿A dónde quiero llegar? Sí, hablando de esta cuestión del tiempo y todo, a esta pregunta clave que le da el nombre al programa, que le da el nombre al podcast. ¿Cuál ha sido tu momento eureka? Fíjate, Carlos, que pensé en esta pregunta y por eso escuchaba algunos episodios y tenías razón en algo, ¿eh? Finalmente en la charla van sucediendo temas y vas descubriendo cosas. Si yo volteo, hago un refresh hacia responder cuál ha sido mi momento eureka, yo creo que fue más o menos cuando estaba en tercero de preparatoria, si volteo a ver todo lo que ha pasado. Y me acuerdo que era una noche casi madrugada y yo no sabía qué estudiar. Leí el programa, el plan de estudio de psicología y en ese momento yo dije, quiero ser psicóloga. Y se lo dije a mi mamá hasta el otro día. Creo que ese ha sido mi momento de eureka porque ha sido lo que cambió y marcó mi vida. Y gracias a esa decisión, que si regreso el tiempo la volvería a tomar, hoy soy quien soy. La mejor decisión. La mejor decisión, correctamente. Y ya en esta parte del cierre,
digo, no tiene que ver con Eureka, pero a mí me gusta comprometer a mis invitados para otras cosas. Te voy a invitar al POSIL Congreso Internacional de Psicología 2026. No te hice la invitación para el 25 porque te tenía yo reservada para Eureka, pero ¿qué hacemos en el POSIL Congreso Internacional de Psicología? Hablamos de psicología. ¿Y por qué es POSIL Congreso? Porque el espacio se llama La Posilga, y La Posilga es un espacio para psicólogos, un espacio donde los psicólogos hacemos cosas de psicólogos. También, habrá que decirlo con claridad, el 90% de esas cosas es humor, el 10% se llama POSIL Congreso, y en el POSIL Congreso hablamos de temas muy profundos de psicología con invitados de la relevancia y trascendencia, que obviamente aquí tenemos hoy en Eureka, y que ahí sí te vas a poder explayar de tu terapia sistémica y tus conceptos de psicóloga hasta donde llegues, hasta donde quieras. Eso va a suceder en mayo del 26, por ahí cerca del Día del Psicólogo. Muy bien, claro que sí, Carlos. Mira, una de las cosas más valiosas que también me enseñó mi abuelo es que la palabra es justamente un tesoro en la vida. Y cuando uno da la palabra, pues hasta no cumplirse. Así que ya me comprometiste en público, ya te acepto el compromiso. Nos vemos en ese congreso en mayo del siguiente año. Muchísimas gracias. Sí, por aquí, Arisa Estivali. Un episodio muy inspirador. Saludos y bonita noche. Arisa es la de los dulces, ¿verdad? Mi experimento dice que es mi experimento. Muy bien. Muy bien, saludos, Arisa. No sé por qué piensan eso de los psicólogos, y los psicólogos no tocamos mentes. Tocamos vidas, que es lo más padre. Tocamos vidas. Muchísimas gracias, Citlali. Estuvo muy, muy enriquecedora esta conversación. Me encantaron las recomendaciones, sobre todo esta última de la palabra, que justo, y yo la comparto contigo, nuestra palabra vale mucho. Y los tratos a la palabra se deben de respetar. Y es lo que nos heredaron los abuelos, y es lo que tenemos que transmitir a las siguientes generaciones, que la palabra tiene mucho de la persona. Y aquí ya está. Ya está autorreconociéndose. Muy bien. Muy bien, Arisa. Carlos, pues muchas gracias por el espacio, por la charla. Me sentí sumamente cómoda. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio en vivo. Estará, ya saben, como usualmente está Eureka en Spotify y en YouTube. Gracias de verdad a todos por el espacio, por la escucha, y pues yo quisiera cerrar diciéndoles, no olviden que hagan lo que hagan, pongamos el corazón en todo y en cada uno de nuestros días y de nuestros pasos. Muchas gracias a todos, un abrazo, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Cerramos con 2 saludos más. Uno de Mariana, dice que súper amena la charla, gracias. Ya por ahí me acercaré contigo para invitarte al congreso. Y de Joseph, un placer poder conocer más allá del puesto de una persona tan importante. Bonita noche. Gracias, gracias, Campus Veracruz. Otro de los organismos raros del ecosistema que estamos trabajando. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Citlali. Hasta pronto, Carlos. Contigo. Un placer. Hasta pronto. Bye, bye. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Nos vemos el próximo miércoles por Facebook Live y los jueves en Spotify y YouTube. Me encuentras como @caredgr. Espero leer tus comentarios. Que sigas teniendo más momentos Eureka.